Mis hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Hoy nos reuniremos nuevamente a través de estos medios que el Señor nos ha permitido para tener nuestra escuela dominical número 2 del mes de septiembre. Queremos darle gracias a Dios por los hermanos y hermanas que han cumplido años más de vida, Marta, Jenny, Julio, Mónica y otros más. Que el Señor los bendiga y el Señor los siga fortaleciendo más y más. Rafael David también. Y cuántos más que cumplieron años y nos gozamos, nos alegramos por eso. En esta mañana, hermanos, vamos a tener un buen tiempo de disfrutar de la presencia del Señor, tiempo de alabanza y de adoración. Tenemos nuestro minuto misionero. Hoy el hermano Fernando nos va a seguir hablando de hombres que se enfrentaron circunstancias difíciles, y hoy hablaremos de Enoc, que aprendamos mucho de este siervo de Dios. También los niños tienen su clase con la hermana Jenny y todo el tiempo de escuela dominical. Bienvenidos todos, hermanos, pero quiero motivarles, animarles, hermanos, que saquemos este tiempo, propongámonos todos estar a esta hora, 10 de la mañana, para que haya unidad, para que estemos en comunión y podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Así de que vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias por esta mañana, por este nuevo día. Ponemos este servicio en tus manos. Dirígenos, Señor, y que sea un tiempo de bendición para los niños, en el tiempo de la adoración y la alabanza, que podamos expresar nuestra gratitud a través de ellos. Bendice a tu siervo con la enseñanza de tu palabra, que esa palabra, Señor, transforme, renueve, rete nuestras vidas, y también, Señor, que sigamos creciendo en ella, Señor. Bendice el tiempo de la adoración, y, Señor, gracias también por los hermanos que contribuyen para que la obra tuya siga adelante. Bendice, Señor, los empleos, bendice, Señor, las provisiones de cada uno, y ayúdanos a seguir siendo fieles contigo, Señor. En tus manos ponemos todo, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Que disfrutemos todo en esta mañana. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo
Es un placer para mí estar nuevamente acompañándolos en este momento, en este minuto misionero. Queremos seguir agradeciendo a Dios por la vida de Martica y su trabajo desde aquí, que sigue siendo fuerte en las labores que ellas junto con Estelita están realizando. Sigamos agradeciendo también por cada uno de los misioneros que están en el campo misionero aquí en Colombia. Sabemos que son muchas las comunidades indígenas que están también siendo acompañadas por misioneros y su labor también debe continuar a pesar de la pandemia. Sigamos orando también por cada una de las personas que sigue aportando y no dejemos de orar por ellos para que Dios siga obrando su voluntad en nuestras vidas y pues que sea su voluntad que la pandemia, no solamente el confinamiento, sino la pandemia como tal, pueda cesar, de modo que los misioneros que no están en la comunidad puedan volver a cumplir su labor. Sigamos pidiéndole también a Dios por aquellas personas que se están reuniendo. Ahora sabemos que son muchos y también es una forma de trabajar también por las misiones. Oremos. Bendito Dios, amadísimo Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque es esa misericordia la que nos permite estar firmes, continuar bien, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hablar contigo, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Gracias porque eres ese Dios vivo que contesta nuestras oraciones, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener la plena seguridad de que si hablamos contigo, tú estás ahí escuchándonos, Señor, y también dándonos una respuesta, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada misionero, cada misionera que está en el campo misionero con las comunidades indígenas, Señor. Padre Santo, también esta pandemia es una posibilidad para que cada uno de los integrantes de esas comunidades lleguen a ti, Señor. Padre, te pido que tú seas propicio para responder cada pregunta, Señor. Sabemos que hay muchas cosas espirituales que se mueven alrededor de lo que significa para ellos la pandemia, Señor. Pero, Señor, te rogamos, Señor, que seas tú contestando esas preguntas, Señor. Con la comunidad ticuna en particular, tú sabes todas las cosas que ellos piensan a causa de eso, Señor. Permite, Señor, que ellos entiendan que con cada una de las cosas que suceden en nuestra vida, tú tienes un propósito maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Martica, por la vida de Estela, Señor, y porque tú las has fortalecido a ellas a pesar de estar solas, a pesar de tener que continuar ese trabajo, Señor, las dos. Sabemos que tú las sigues fortaleciendo, Señor. Te ruego, Señor, que tú les ayudes también con esta labor que están haciendo ellas desde aquí, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque Martica sí es de gran ejemplo para cada uno de nosotros, Señor. Y te ruego que tú sigas fortaleciendo su vida, Señor, y permitiendo que en algún momento ella pueda volver a cumplir con esta labor que ama, Señor, y que sentimos que le fascina servir en ella, Señor. Padre Santo, ruego también por cada una de las personas que están aquí, también orando por ellos, que están aún dando muchas cosas por ellos, incluso ayudando con el factor económico, Señor. Te ruego que tú los bendigas, Señor, que sigas supliendo, Señor, cada una de las necesidades que tienen ellos, Señor. Mira cada uno de los misioneros a nivel mundial, mira los que están aquí en Colombia, Señor. Sigue fortaleciéndonos, sigue supliendo sus necesidades, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú sostienes tu obra, Señor. Y sabemos que tu obra es perfecta donde quiera que nosotros estemos. Gracias, Señor, porque podemos también nosotros desde aquí
seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación a otros, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, y ayúdanos a entregarte nuestras vidas también a tu servicio, Señor, sea como misioneros o cumpliendo otra labor, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú sigues cuidándonos, sigues protegiéndonos, Señor, y te ruego, Señor, que nosotros también podamos alabarte con cada una de las cosas que hagamos a diario. Ruego tu bendición para el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido súper bien, que hayan recibido una semana de bendición. En esta mañana vamos a aprender nuevamente de las bendiciones del Señor y vamos a aprender más del Señor. Quiero que me acompañen a orar y a entregar este momento del Señor. Y como ustedes son bien pilos, que estén ahí conectados para la clase que vamos a ver hoy. Señor, Padre de la gloria, te damos infinitas gracias, amado Dios, porque para ti, Señor, tu fidelidad es tan grande, Señor, que nos has permitido vivir una semana más. Nos has permitido disfrutar de todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Y si hemos pasado por circunstancias difíciles, Padre Celestial, tú has estado en medio de ellas y nos has guardado. Señor, ponemos en tus manos esta lección de hoy, esta clase de hoy, Señor, y la vida de todos estos niños y sus familias, Señor, y de la misma mía y de los profesores de la congregación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos, espero que estén, como les decía, bien conectaditos ahí y acompáñenme a ver esta historia. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a los soldados para que le custodiasen. Y se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes se iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó. Y diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel.
sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera, ¿sabe qué? Para el miedo vamos a vencer la oscuridad. Vean, yo tengo la armadura, todo, mi casco, todo. Y vamos a vencer la oscuridad. Vamos a esto. ¡Haya! 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 Pero es que no se vence. ¡Haya! ¡Haya! Sí, es que no se vence. Estoy cansada de vencer la oscuridad y no vamos. Somos unas guerreras. ¡Haya! 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 niñas, ¿ustedes qué están haciendo? Estamos venciendo la oscuridad. Es que yo por las noches tengo miedo. Y yo también. Porque la oscuridad nos da miedo. ¿Y cómo la van a vencer? Venciendo la oscuridad. ¡Haya! 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 ¿Como las soldadas? Sí. Pero no, chicas, así no se vence el miedo a la oscuridad. Las felicito porque son unas soldadas en Cristo, pero esa no es la forma para vencer el miedo a la oscuridad. Acompáñenme y les invito a explicarles cómo vamos a vencer ese miedo a la oscuridad cuando se acuesten a dormir. ¡Yupi! ¡Vámonos! ¡Yupi! Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal les pareció la historia? ¿Qué tal sintieron esa situación que pasó Pedro, ¿cierto? Una situación muy difícil, ¿cierto? Pero que en medio de todo, Dios los hizo vencedores por medio de un arma muy importante que vamos a ver, ¿cierto? Yo no sé si recuerdan que en el video que pasó anteriormente, estas valientes soldadas estaban combatiendo con la oscuridad porque ellas tienen miedo a la oscuridad cuando ellas se acuestan a dormir. Y estas soldadas valientes decidieron que iban a luchar con su espada, con su escudo, con toda su armadura y iban a derribar ese miedo a la oscuridad y que iban a derribar la oscuridad. Pero ¿qué pasó? No lo pudieron hacer, ¿cierto? Porque les faltaba una arma muy indispensable. En medio de toda esta armadura que ellas tienen, necesitaban una arma muy indispensable, que les voy a enseñar y les voy a contar a continuación. Chicas, las felicito por esa armadura, por ser esas soldadas valientes que quieren derrotar ese miedo a la oscuridad. Pero las invito a que dejemos esta armadura física, a que me entreguen esta armadura física y se revistan de esa armadura espiritual que Dios nos regala, que esa sí no nos la podemos quitar. Esa mantiene ahí las 24 horas del día a todo momento. Entonces las invito, chicos, allá ustedes también en sus casitas, a que mantengan esa armadura espiritual puesta y no se la quiten para luchar en esas situaciones que se nos presentan a veces a todos, ¿cierto? Chicas, ¿ustedes saben qué es la oración? No. Y ustedes, chicos, bueno, si saben allá, bien, por ustedes que sepan allá. Pero para los que no saben y para aquí a estas soldadas, ayudarlas a ver cuál es esa arma indispensable que falta para poder combatir y luchar contra esta situación que ellas están viviendo, que es la oración. Vamos a saber qué es la oración. La oración es el medio, chicas, que nos podemos comunicar, chicos, con Dios, con Jesús, por medio no, sino para pedir toda petición y rogativa. O sea, ustedes tienen un arma muy indispensable y que es otra arma que tienen ahí con esa armadura espiritual, que es la oración. Entonces, ustedes deben orar, esa es su arma ofensiva que les va a ayudar para derrotar ese miedo a la oscuridad. Entonces, ¿ya saben qué es la oración? Sí. ¿Qué es la oración, Dani? La oración es comunicarse con Dios
y uno puede orar por el día y por la noche. Sí, a todo momento, Y ¿cierto? para que no los dé miedo. Ajá, y si oramos, ¿será que Dios, Jesús nos escucha y nos va a solucionar esa petición que hicimos? Sí. ¿Cierto que sí? Entonces tenemos que ir allá a combatir y a sudarla para poder derribar nuestras situaciones y nuestros problemas. Sí. No, No. tenemos que ir ¿es a qué? Por medio de la oración y pedirle a Dios por esa situación allí, chicos, que ustedes estén pasando como la están pasando ellas. Imagínense la historia de Pedro. ¿Qué pasó? ¿Les gustó esa historia a ustedes también? Sí. ¿Cierto? Qué chévere. Al final fue una historia chévere porque Pedro había sido ¿qué? Rescatado de Encarcelado, ¿cierto? Encarcelado. Y pobrecito él se fue todo inocente a la cárcel sin saber por qué, porque él no había hecho nada. Pero como había ese rey Herodes, que era un rey malo, malvado, porque pues una persona que apresa a otra sin una justificación, no es una persona buena. Y además él no era un hombre temeroso de Dios. Ah, sí. Entonces, ¿qué hicieron por Pedro Oraron. cuando lo llevaron a la cárcel? Ay, y había un ángel. Oraron en la iglesia, Y ¿cierto, había un chicos? ángel. La iglesia oró. Entonces, esa arma fundamental utilizaron ellos. O ellos fueron allá a la iglesia, allá a la cárcel y pelearon como soldados con espadas y suelten a Pedro, No. libérenlo, no, ¿cierto? Ellos fueron, Santo, un ángel. ellos fueron y oraron y le pidieron a Dios que ¿qué? Que liberaran a Pedro. Pedro. Que liberaran a Pedro. ¿Y qué pasó? Apareció un hermoso ángel y liberó a Pedro. Entonces, ¿sí vemos que las oraciones son escuchadas? Sí. Esa arma es muy ofensiva y es indispensable, ¿cierto? Sí. Esa arma es indispensable. Y no tenemos que luchar ni combatir con nadie, ¿cierto? Porque Pedro estaba revestido de su armadura. La iglesia estaba revestida de la armadura. Y ellos estaban luchando en oración para que Pedro fuera liberado. Entonces, chicos, la arma fundamental y también un arma muy importante para que nosotros y ustedes, chicos, puedan superar cualquier situación que se les presente es la oración. Ya tienen unas armas muy importantes que son toda la armadura de Cristo, ¿cierto? Espiritualmente. Pero hoy se van a revestir también con la oración y van a tener esa arma principal y esa arma importante que está la ofensiva del enemigo y va a derribar cualquier situación que ustedes puedan pasar. Ustedes van a derribar esa situación por medio de Dios, va a derribar por medio de la oración que ustedes van a hacer esa situación de ustedes tener miedo, ¿cierto? Y a ustedes también, cualquier oración que hagan, cualquier petición que haga, Dios la va a escuchar a su tiempo, en el momento indicado que lo quiera Dios. Y los va a escuchar y ustedes van a poder derrotar con Jesús, con Dios, esa situación que van a presentar, como lo vivimos con Pedro, ¿cierto? Porque Pedro salió victorioso y por medio de esa oración que hizo la iglesia. Entonces, chicos, los invito a que vean esa historia de Pedro que la lean, que está en Hechos 12 del 1 al 19. Y ya para terminar, chicos, acuérdense, nosotros debemos orar a todo momento, en el día, en la noche, en cualquier situación que pasemos. ¿Listo? Vamos a memorizar un versículo. Sí, vamos a orar al final. Sí. Vamos a escuchar un versículo que vamos a memorizar, el cual nos va a enseñar también cómo debemos orar, ¿cierto? Cómo vamos a orar. También, ¿por qué es importante la oración? Vamos a leer Efesios 6:18. Yo voy a repetir, yo voy a decir y ustedes van a repetir lo mismo allí, chicos, en sus casitas. Efesios 6:18. 18. Orando
orando en todo tiempo, en todo tiempo, con toda oración con toda oración y súplica, y súplica, en el Espíritu en el Espíritu y velando y velando en ello en ello con toda perseverancia con toda perseverancia y súplica y súplica por todos los santos. por todos los santos. O sea, ¿a qué nos invita la oración? ¿A qué nos invita este versículo? A que oremos en todo tiempo, suplicando en espíritu. Por eso les digo que ustedes tienen esa armadura espiritual ahí para orar en todo tiempo por aquellas situaciones, por aquellas súplicas que ustedes quieran pedir a Dios. Dice también que suplicando, o sea, pidiéndole a Dios a todo momento. Y velando en ello con toda perseverancia, o sea, siendo constantes a todo momento y perseverando, o sea, estar seguros que esa oración va a ser escuchada ¿por quién? Por Dios, por Jesús, chicos, allá ustedes también en sus casas. Y suplicando por todos los santos, suplicándole a Dios, suplicando a Jesús, suplicando al Espíritu Santo, que sea Él que escuchen, que sean ellos que escuchen nuestras oraciones y nuestras súplicas para que nosotros podamos solucionar esta situación y ganar esa batalla que tenemos a veces con el enemigo que pone en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, chicos, ya les quedó claro allí que la oración y que es un arma fundamental. ¿A ustedes también les quedó claro, chicas? Sí. Me parece muy bien. Entonces, vamos a hacer algo muy importante. Vamos a orar Sí. y le vamos a entregar esta semana que va a empezar a Dios para que Él sea ayudándonos en medio de cualquier circunstancia que se nos presente. Oremos. Señor, Señor, te damos gracias te damos gracias por permitirnos por permitirnos aprender aprender de esta arma tan fundamental de esa arma tan fundamental que es la oración. que es la Señor, oración. colocamos en tus manos Señor, colocamos en tus manos esta semana esta y semana lo que ha de pasar. y lo que da de pasar. Ayúdanos Ayúdanos a controlar nuestras situaciones a controlar nuestras y situaciones enséñanos y enséñanos a orar a orar en todo tiempo en todo tiempo por nuestras peticiones. por nuestras peticiones. Gracias Gracias por esta enseñanza. por esta enseñanza. Gracias por los niños que nos están viendo Gracias por los niños que nos están y viendo sus familias. y sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Chao, chicos. Dios los Chao, bendiga. chicas. Orando. Chao. Chao. Donde quiera que esté puedo orar y Jehová siempre me escuchará. Justo al despertar, luego al desayunar, le doy siempre las gracias a Jehová por las cosas en la creación. Yo le oro con el corazón, en la escuela también, cuando voy a comer, en silencio yo hablo con Jehová. Donde quiera que esté puedo orar y Jehová siempre me escuchará. Cuando voy a estudiar o me voy a acostar, donde quiera que esté puedo orar. Bienvenidos, amada Iglesia Confraternidad de la Victoria, a este estudio, a esta enseñanza bíblica de hoy, septiembre 13 del 2020.
Cuando Dios creó el mundo, todo era hermoso, todo era bueno. Adán y Eva caminaban con Dios, pero el pecado arruinó todo esto. Adán y Eva dejaron de caminar con Dios. Pronto surgió el primer homicidio y la violencia se apoderó de toda la tierra, como dice en Génesis capítulo 6, versos 23 y 24. Al prevalecer el pecado, los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así termina el capítulo 4 de Génesis. Pero llevó 235 años para hacerlo. 130 años para que nazca Set y 105 años para que nazca Enoc, según Génesis capítulo 5, verso 6. Lamentablemente, no todos invocaron el nombre de Dios. La Biblia indica que la mayoría de la raza humana se fue alejando más y más de Dios hasta que el pecado se apoderó de la raza humana. Génesis capítulo 6, verso 5. La sociedad humana cayó en el desorden y en el caos moral y espiritual. Cristo advierte que esos tiempos volverán. Y uno de esos indicadores es que la maldad se multiplicará y como resultado muchos, el amor se enfriará, según Mateo capítulo 24. Mis queridos hermanos, esos tiempos han llegado. Estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Estamos viviendo en tiempos aterradores, espantosos, horribles, difíciles. La corrupción se está volviendo cada vez más profunda. La maldad se está multiplicando. Las cosas positivas son condenadas y las cosas negativas son cada vez más respetadas por el mundo. La humanidad se ha vuelto cada vez más del lado de la maldad. La gente vive complaciendo sus deseos, perdiendo la dignidad personal. No hay amor entre las personas. Además, con el fin de conseguir dinero, prestigio, pueden luchar y pueden engañar. Y para conseguir el poder, se convierten en enemigos. En este mundo tan malvado, tan corrupto, confundido del bien y del mal, nadie ama la verdad. No busca activamente la obra del Señor y su regreso, y nadie piensa en cómo vivir una vida que le agrade a Dios. Pero ¿sabe una cosa, mi querido hermano? No solo los que no son creyentes. Muchos creyentes que creen en el Señor no mantienen sus enseñanzas, no viven de acuerdo a ella, siguen las tendencias, los moldes, las corrientes de este mundo. La iglesia es asimilada gradualmente por el mundo. Pero mi querido hermano, usted y yo podemos marcar la diferencia en este mundo tan difícil, en este mundo que cada día prevalece la maldad. La pregunta es, ¿cómo ser un verdadero cristiano en estos tiempos tan difíciles? Pues bien, mi querido hermano, para responder a esa pregunta tenemos que ver y volver a los tiempos antiguos y considerar el testimonio de un hombre que caminó con Dios en medio de esos tiempos tan difíciles, en medio del pecado que prevalecía en su tiempo. Así que, mi querido hermano, el tema de esta mañana se trata de caminar con Dios en tiempos difíciles. ¿Cómo
como creyentes, como cristianos, podemos caminar con Dios en tiempos difíciles. Vamos a orar y vamos a entregar en las manos del Señor esta enseñanza. Amado Padre, una vez más, Señor, gracias te damos por este día que nos regala, Señor. Gracias por estos medios. Gracias porque seguimos alimentando nuestra fe a través de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender la realidad de lo que está sucediendo hoy, de lo que estamos viviendo hoy, Señor. Hoy, como los antiguos pudieron caminar contigo, hoy también podemos caminar contigo, Señor. Ayúdanos a aprender de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, Padre, nos permita disfrutar de esta palabra. Nos permita, Señor, retener estos principios para aplicarlos a nuestra vida, Señor. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, entonces, es caminando con Dios en tiempos difíciles. ¿Ya saben de qué hombre vamos a hablar hoy? Sí, de ese hombre llamado Enoc. Enoc, al igual que Noé, caminó con Dios. Así lo afirma la Escritura. ¿Cómo logró Enoc caminar con Dios en tiempos tan difíciles, en medio de tanta maldad que dominaba en su tiempo? ¿Cómo enfrentó su realidad? Pues aprendamos de él para que usted y yo enfrentemos nuestra realidad como cristianos. La respuesta a este interrogante la podemos encontrar en el libro de Génesis, también en el libro de Hebreos, pero también en el libro de Judas. Vamos a trabajar en el libro de Hebreos, capítulo 11. Así que si tienes tu Biblia ahí en la mano, ábrala por favor en Hebreos capítulo 11 y vamos a estar leyendo el versículo 6, el 5, y el versículo 6. Dice así el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo logró caminar Enoc con Dios en tiempos tan difíciles? ¿Cómo el cristiano puede caminar con Dios en estos tiempos tan difíciles? Pues bueno, mi querido hermano, Enoc nos deja ver 3 principios, 3 claves, 3 características en la cual hoy que estamos enfrentando nuestra realidad, podemos caminar con Dios en estos tiempos tan difíciles. Y la primera característica o la primera clave es, mire lo que dice en la parte última del capítulo, del versículo 5. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mi querido hermano, Enoc vivió agradando a Dios. Esa es la meta de todo creyente, agradar a Dios. Eso fue lo que Cristo hizo durante su vida terrenal. En Juan 8:29 dice: y yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Ese también fue el desafío que Pablo presentó a los creyentes en Roma. Pablo dice en Romanos 12:1: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo, santo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero también ese fue el ruego que el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Ruego que vivan de tal manera que agraden a Dios.
Y eso fue lo que hizo Enoc. Agradó a Dios. Y mire quién lo afirma. El mismo Señor. Desde Génesis, allá capítulo 5, versículo del 21 al 24. Y dice que caminó Enoc con Dios, y lo dice 2 veces. Mi querido hermano, para poder agradar a Dios, 2 cosas son importantes. La primera es que tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tanto usted conoce la palabra de Dios? Sí, la Biblia, mi querido hermano. ¿Por qué tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios? Porque es ella la que nos hace saber las características de una vida que agrada a Dios. Enoc vivió antes de que la Biblia se escribiera, pero sin embargo, Enoc recibió una revelación personal de la voluntad de Dios. Por eso vivió agradando a Dios. En segundo lugar, no solamente debemos de conocer la palabra de Dios, sino que también tenemos que tener una renovación de nuestras mentes. ¿Para qué? Para entender y aceptar ese conocimiento divino. Y es lo que expresa Pablo en Romanos capítulo 12:2. Renovado vuestro entendimiento. Y querido hermano, sin esta renovación mental y espiritual, no podemos agradar a Dios. No podemos hacer su voluntad. Nosotros tenemos la palabra de Dios hoy. Y gracias a Dios por eso. La pregunta es, ¿estamos viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Nuestra mente ha sido renovada? Pues el primer principio que aquí podemos aprender de Enoc, si queremos caminar con Dios en tiempo difícil, debemos, mis queridos hermanos, vivir una vida que agrade a Dios. Así que si vamos a caminar con Dios en este mundo que se entrega cada vez más y más a la maldad, tendremos que aprender a vivir en tal manera que agrademos a Dios. Entonces, el primer principio o la clave para caminar con Dios en tiempos difíciles es vivir agradando a Dios. No es fácil vivir una vida que agrada a Dios. La única manera, mi querido hermano, en que podemos hacerlo será viviendo por fe. Y ese es mi segundo punto. Vivir por fe. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué es lo que debemos creer? ¿Qué es lo que debemos creer? Pues el mismo texto del versículo 6 nos da la respuesta. ¿Qué debemos de creer? Debemos de creer que Dios existe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, mi querido hermano. Y creo que esta es la razón principal por la que el mundo se entrega a la maldad. Y es que ha dejado de creer en la existencia de ese ser supremo. O si cree en un ser supremo, no cree que la Biblia sea la revelación de ese ser supremo. No cree que la Biblia es la palabra de ese ser supremo. Tenemos que reafirmar nuestra fe en el Señor, en ese Dios de la Biblia, si queremos caminar y agradarle a Él. ¿Cuál es el problema o el peligro
que enfrentamos como cristianos en el siglo XXI. Es el de estar tan ocupados, ganándonos la vida y entreteniéndonos con las cosas materiales que ahora tenemos, que dejamos pasar tiempo con Dios. Decimos creer en Dios, pero vivimos como si Él no existiera. No caminamos con Él, no le agradamos a Él, no pasamos tiempo con Él. Pero si no pasamos tiempo con Él, mi querido hermano, tarde que temprano nos conformaremos a este mundo y viviremos como los demás. También debemos de creer lo que sigue a continuación de ese versículo y que recompensa a los que le buscan. Debemos de creer, mi querido hermano, que Dios recompensa a los que le agradan. ¿Por qué decidió Enoc apartarse del pecado y caminar con Dios? No era fácil de hacerlo. ¿Sabe por qué lo hizo, mi querido hermano? Porque su mirada estaba puesta en la eternidad. Estaba puesta en la recompensa que tendría en la eternidad. Estamos viviendo por fe. Estamos pasando tiempo con aquel Dios en que decimos creer. ¿Creemos en la recompensa celestial? ¿O será la nuestra una fe muerta? Esa fe que nos habla Santiago. Como tercer principio, hermano, Enoc caminó con Dios. Procuró agradarle. Vivió por fe. ¿Sabe por una cosa, mi querido hermano? Porque sabía algo muy importante de Dios. ¿Sabe qué sabía? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo aplica Judas en versículo 14 y el versículo 15. Dice Judas: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Mi querido hermano, Enoc sabía del juicio venidero que vendría. Enoc supo de ello porque Dios le habló del regreso de nuestro Señor Jesucristo y del juicio venidero. Y Enoc vivió a la luz de ese conocimiento. Vivamos a la luz de ese conocimiento, mi querido hermano. Pero, ¿qué implica que vivamos a la luz de ese conocimiento del regreso del Señor? En primer lugar, implica vivir con temor. Enoc vivió con temor porque sabía del juicio venidero, sabía del regreso del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, mi querido hermano, Enoc predicó ese mensaje a su generación. Si vivimos a la luz de ese conocimiento, el regreso del Señor, eso nos lleva, hermano, a compartir este conocimiento a nuestras generaciones. Así lo hizo Enoc. Enoc predicó, pero también vivió con temor, sabiendo del gran juicio que vendría. Mi querido hermano, ¿estamos viviendo a la luz de ese conocimiento? ¿O estamos viviendo a la luz de un conocimiento terrenal? La palabra de Dios nos habla claramente del regreso del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1, 11, Apocalipsis 1, 7, son textos donde nos habla del regreso del Señor Jesucristo. Debemos aprender a vivir a la luz de este conocimiento para que no tengamos, mis queridos hermanos, que temer en este día de juicio. Bien, mis queridos hermanos, 3 principios vimos de Enoc. Para concluir, mi querido hermano, el tema de hoy, Enoc caminó con Dios. ¿Cuál fue su recompensa? Para Enoc, la recompensa fue aún mayor. Para Noé,
El pastor Rafael nos compartía hace 8 días sobre este personaje, Noé. La recompensa de Noé fue salvación para él y para su familia. Pero la recompensa para este hombre que también caminó con Dios fue simplemente que desapareció de este mundo porque Dios se lo llevó. Así termina Génesis. Nos lo dice Génesis, pero también nos lo dice aquí en Hebreos capítulo 11, verso 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó. ¿Cómo viviremos nosotros hoy? Pues hermano, si queremos caminar con Dios en estos tiempos difíciles de corrupción moral y espiritual, que han llegado esos tiempos, tenemos que ser cristianos que vivamos agradando a Dios en todo. Tenemos que ser cristianos viviendo por fe y tenemos que ser cristianos viviendo la luz de este conocimiento del regreso de Cristo. Mi querido hermano, si vivimos a la luz de estos principios, la recompensa será tal como la de Enoc, de la mortalidad a la inmortalidad. Tal cambio experimentarán también los vivos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No olvidemos, mis queridos hermanos, estos 3 principios si queremos caminar con Dios en estos tiempos tan difíciles. Primero, agradando a Dios. Segundo, viviendo por fe. Y tercero, viviendo a la luz del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el desafío entonces para la iglesia? ¿Cuál es el desafío para usted y para mí? Mi querido hermano, le dejo 3 desafíos en su mente. El primer desafío, usted lo puede leer ahí, y es que la realidad, nuestra realidad, es que vivimos en un mundo que tiene otros valores éticos, morales y espirituales. La pregunta es, ¿nos conformaremos a esos valores o tendremos la valentía de vivir a la luz de esos valores expresados en la Biblia? El segundo desafío que nos deja este tema es que nuestra realidad es que vivimos en un mundo que se ha entregado a los placeres de la carne. La pregunta es, ¿nos dejaremos moldear por ese mundo o aprenderemos a vivir por fe? Y el tercer desafío que nos deja en esta mañana la palabra del Señor a través de Enoc es que nuestra realidad, mi querido hermano, es que vivimos en un mundo que no cree que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿nos dejaremos influenciar por este mundo o nos dejaremos influenciar por su palabra? Mi querido hermano, 3 preguntas para que reflexionemos en esto. Recuerden, mis queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Caminemos con Dios. Caminemos agradándole. Caminemos por fe y caminemos a la luz del conocimiento del regreso del Señor Jesucristo. 1000 bendiciones para todos. Un abrazo aquí a distancia y mis oraciones. Que tengan un feliz domingo y un feliz comienzo de semana. Pronto nos veremos, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones también para mis amigos oyentes. Dios te bendiga. Bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo renovado su eternal y santo amor. Es Jesús para mí.
divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, en la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero
menguar para que crezcas tú. Bueno, hermanos, qué bueno. Espero que hayan disfrutado. Espero que todo haya sido de bendición. Hay retos para nosotros, caminar de la mano del Señor. Qué privilegio que podamos en estos tiempos agarrarnos de su mano. Quiero invitarles, hermanos, recuerden que nos estamos reuniendo para orar los lunes, los jueves y los sábados a las 8 de la noche. Usted y yo no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo, hermanos. Hay una situación muy difícil, estamos viviendo tiempos realmente delicados, se ha perdido la autoridad, se está perdiendo la gobernabilidad y es el momento para que la iglesia del Señor sea el instrumento que Él use para sacarnos de estas situaciones. Pero la única manera es que nos humillemos. Así de que, hermano, yo sé que tenemos mucho que hacer, pero apartemos una horita. El miércoles, el lunes, el jueves, el sábado, de 8 a 9, y le hacemos llegar la invitación por Met y unámonos para orar, porque somos nosotros los que podemos mover el poder de Dios en nuestra nación. No olviden los niños, los días sábados a las 4 de la tarde, el club infantil, los jóvenes a las 6, el club juvenil, las damas los viernes cada 15 días para la reunión de damas. Seguimos avanzando, hermanos, y el Señor va mostrando qué vamos haciendo, pero mientras sigamos usando estos medios para seguirnos comunicando, para seguir teniendo comunión y para seguir creciendo en el amor y en el conocimiento de nuestro Dios. Que el Señor nos dé una semana de bendición, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija y que podamos pronto vernos para seguir adelante en la obra del Señor. Felicidades para todos.